Ser minero. Son las 12:49, momento para nuestro encuentro semanal con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en nuestra provincia, en Sabero concretamente. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Muy bien. Con un invitado, ¿no?, que va a estar aquí con nosotros en este espacio hoy. Pues sí, vamos a continuar. Estabas hablando con un asturiano y hablando de un libro. Bueno, sí. Pues vamos a seguir hablando también Tantas con un cosas que asturiano nos unen, ¿no? Y de un libro, sí. Porque mira, hoy vamos a hablar, bueno, como no puede ser de otra manera en Ser Minero, pues de minería y geología. En esta ocasión de la cuenca leonesa de Gordón, y lo vamos a hacer guiados por un libro muy interesante que lleva por título Los pioneros de la minería y la geología en el territorio gordonés. Es un libro que ha escrito, como te decía antes, el asturiano Carlos Luque Cabal. Bueno, Carlos es doctor en geología por la Universidad de Oviedo, una trayectoria profesional muy dilatada. Trabajó en Explosivo Río Tinto, en Río Tinto Minera, en UNOSA, que fue jefe, por cierto, de la sección de geología. Ha impartido docencia en la Universidad de Oviedo, el único profesor honorífico que tiene la Facultad de Geología, y bueno, ha publicado pues más de medio centenar de artículos y 12 libros, y aunque Carlos ya está jubilado, yo creo que de la pasión de la minería y la geología, pues creo que no se ha jubilado todavía. Qué interesante. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos. Bueno, gracias por atendernos. Dígame. Bueno, de alguna manera, además, Roberto, sobre pioneros de la minería hemos hablado bastante, pero quizá bastante menos sobre pioneros de la geología, ¿no? Pues sí, la verdad que siempre son ramas que van ahí unidas. Espero que Carlos nos aclare un poco esa unión, ¿no?, entre geólogos y mineros. Claro, sí, Carlos. Sí, hombre, claro, es normal que el geólogo es el que estudia la composición de la Tierra y todos los fenómenos que en ella ocurren, y uno de ellos, por supuesto, es el de la formación de los yacimientos, yacimientos que pueden ser de sustancias metálicas. En este caso es de un combustible tan importante y tan utilizado, pero en este momento tan degradado como es el carbón, ¿no? Y el carbón ha sido parte fundamental de la historia de la Pola de Gordón en más de siglo y medio. Y que esta zona, además, Carlos, podemos decir que es de las más interesantes, por lo menos del país, desde el punto de vista geológico y también minero. Pues por supuesto, desde finales del siglo XIX empezaron a aparecer los pioneros en la geología, que fueron un ingeniero muy importante español, Lucas Mayada, y un matrimonio francés, el matrimonio de Lucas y Pauline Oertler, que estudiaron y se dieron cuenta de la gran riqueza en fósiles que tenía esa zona, ese territorio de Gordón, y por supuesto de todo lo que es la montaña central leonesa, que es el mismo tipo de geología. Y claro, tú nos retrotraes, luego hablaremos de ello, ¿no?, al siglo XIX, pero sin embargo, en la actualidad, en los últimos años, en esta zona de Gordón, como yo, que también pasa un poco por la parte de Sabero y otras zonas de la provincia, tenemos visitas constantes de universidades extranjeras. Yo recuerdo todo muchos holandeses, ¿no?, de geólogos, que le dan una importancia que tal vez no le hemos dado nosotros. Pues por supuesto, yo precisamente soy geólogo gracias a que yo veraneaba en la Pola de Gordón y sigo viviendo. Tengo allí parte de mi familia y tengo una casa que voy todos los años, pues varias veces, primavera, verano, cuando hace un poco de mejor tiempo, y por supuesto que esos holandeses fueron los que desarrollaron la geología más moderna que se hizo en esa época, ¿no? Y desde entonces, pues ingleses, belgas, franceses, pues todos visitan ese territorio, y por supuesto la zona norte de León está incluida en los principales libros europeos de geología, ¿no? La geología de esa zona norte, y por supuesto la de la Vega del Bernesga, pues es un punto emblemático para todos los geólogos de España y de muchos sitios, de muchas universidades del extranjero. ¿Y dónde podemos situar un poco el comienzo de la actividad minera en esa zona de Gordón? Pues la Pola de Gordón empezó a mediados del siglo XIX
En 1853 fueron las primeras denuncias. Y el gran desarrollo que luego tuvo, o un importante desarrollo, lo tuvo una vez que se construyó en el ferrocarril, que se inauguró en la Pola de Gordón en 1868 y llegó en 1872 hasta Busdongo, y a partir en ese intervalo, pues prácticamente se denunciaron todas las zonas que luego fueron desarrolladas mineramente con posterioridad por distintas empresas, ¿no? Claro, porque tú tienes un capítulo, ¿no?, que se titula muy gráficamente "Esto ya no hay quien lo pare", ¿no?, porque fue como una catarata de denuncias de concesiones mineras y de pequeños empresarios o particulares que se dedicaron a explotar el carbón en esa zona. Por supuesto, por supuesto. Primero fueron personajes o personas que conocían el territorio en la Pola de Gordón, que claro, vieron que había empezado la explotación de carbón en la zona de Sabero, luego hubo un desarrollo en zonas de Vega Cervera y de Matallana, y al final pues llegaron hasta la zona de Gordón, y ahí fue donde el desarrollo pues fue tan importante como en esos primeros sitios que cité. Y por supuesto que a partir de que llegaron empresarios y buscadores pioneros en la búsqueda del carbón del País Vasco y de otras provincias, pues fue cuando empezaron a aparecer las más importantes empresas. Por supuesto, la mayor y la más trascendente fue la Hullera Vasco-Leonesa. Claro, eso es un antes y un después, ¿no?, en la minería de Gordón, la llegada de la Hullera y de esos personajes que venían unidos un poco también en la Hullera, ¿verdad?, sobre todo vascos. Efectivamente, eso fue en la última década del siglo XIX, y el gran desarrollo pues fue en el primer gran desarrollo fue en el primer cuarto del siglo XX, por supuesto, cuando se desarrolla también la mayor parte de la minería del carbón con un interés enorme, que fue coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, que España, al no intervenir, pues fue uno de los que podía abastecer a la nación y a otros países limítrofes, ¿no? ¿Y qué personajes así particulares, digamos, qué personas más destacadas pueden estar unidas, sobre todo en esta historia más reciente, ¿no?, de la Hullera Vasco-Leonesa? Pues para mí uno de los personajes más significativos pues fue José Amézola, que fue el primer vasco que llegó a conseguir establecer un desarrollo minero de interés, ¿no? Y que luego fue el que, al ver el potencial que allá había, pues amplió su empresa, fundando la Hullera Vasco-Leonesa, en la cual ya participaron muchos o varios de los accionistas del País Vasco, que tuvieron también gran relevancia, ¿no?, en ese tiempo. Yo citaría también como muy trascendente luego la familia Valle, una vez que culmina la Guerra Civil Española, que ya se hacen como propietarios de la Hullera Vasco-Leonesa, que, bueno, pues fueron los que coincidió con ellos el terminar, vamos a decir, una minería un poco desarrollada, con mecanización y con gran conocimiento en el laboreo minero, y ellos fueron los que impulsaron una minería ya que estaba prácticamente a nivel de cualquier empresa de este tipo minero de carbón de Europa, por supuesto. La Hullera Vasco-Leonesa fue de las que desarrolló minas en la zona de Gordón que podían ser comparables a las minas alemanas, cuando no también las minas polacas, porque tenían las minas polacas tenían capas muy anchas, y no digamos la Hullera Vasco-Leonesa, que tenía una capa de una potencia enorme, ¿no? Llegó a tener zonas con 30, 40 metros de potencia media,
y bueno, pues eso dio lugar a que se desarrollara una minería muy personalizada para ese tipo de capas anchas. Claro. Bueno, pues hay que necesariamente aplaudir iniciativas en este terreno, el de la divulgación, que ayudan a poner en valor la riqueza del patrimonio, en este caso minero y geológico, de nuestra provincia y particularmente de nuestra montaña central. Ha sido un placer poder escucharte, Carlos Luque Cabal, autor del libro Los pioneros de la minería y la geología en el territorio gordonés. Un fuerte abrazo desde León. Cuídate mucho, Carlos. Lo mismo y éxito para ese gran museo que habéis abierto en la zona de Sabero, el museo que desarrolla la parte industrial y la parte minera al mismo tiempo. Desde luego, lo están haciendo de fábula. Roberto Fernández, su director, muchas gracias. Pues hasta el próximo lunes y retomaremos con Carlos, que todavía tiene mucho que contar de la zona de Gordón. Me parece una idea fabulosa. Llegamos a la 1.